Vamos a continuar la discusión de la fisiología renal, hablando un poco sobre un concepto que se llama reabsorción y el transporte máximo. Son dos conceptos muy importantes y que van ligados. Recuerda cuando hablamos de transporte activo, si esta es la luz del túbulo y este es el intersticio, si hay una sustancia X que está llegando a la luz tubular y esa sustancia va a ser reabsorbida por transporte máximo, eso significa que hay canales en la membrana apical y en la membrana basal que son capaces de transportar esa sustancia desde la luz del túbulo hacia el intersticio, ¿no? Por lo tanto, si este transporte depende de canales, eso significa que obviamente el número de canales está limitado. No puede haber un número de canales infinito. Tiene que estar limitado el número de canales para la sustancia X. Por lo tanto, la conclusión es que podemos aumentar la concentración de la sustancia en la luz del túbulo tanto que los canales no son suficientes para transportar la sustancia hacia el intersticio, ¿no? La concentración de la sustancia X en la luz puede ser tan alta que no hay suficientes canales para transportar la sustancia X hacia el intersticio. Ese es el concepto del transporte máximo. Lo vamos a ver más a detalle. Ahora, el transporte máximo es un sistema complejo que nos ayuda a definir algunas características del transporte de algunas sustancias. No es solamente el hecho de que los transportadores sean saturables. Tiene unas características específicas que nos ayudan a definir a este sistema. Esas características son que los transportadores son saturables, que los transportadores tienen una alta afinidad por la sustancia, que no hay filtración retrógrada de la sustancia y que toda la carga filtrada se reabsorbe hasta que los transportadores se saturan. Es decir, de la cantidad de sustancia que llega a la luz del túbulo, toda tiene que ser reabsorbida. ¿Hasta qué? Hasta que los transportadores son saturados, ¿no? Esa es la característica número 4. Todo lo que llega al túbulo, todo se reabsorbe. ¿Hasta qué? Hasta que los transportadores en la pared son saturados. La característica número 3 nos dice que no hay filtración retrógrada de la sustancia, es decir, que de la cantidad de sustancia X que es reabsorbida, nada es devuelto hacia la luz del túbulo. Todo se queda en el intersticio y por lo tanto se va a los capilares. Ahora, el transporte máximo nos va a ayudar a explicar esta fórmula. Esta fórmula nos está diciendo que la carga excretada de una sustancia, es decir, la cantidad de esa sustancia que es excretada en la orina, es igual a la carga filtrada, es decir, lo que llega al túbulo, menos la carga reabsorbida, es decir, le tenemos que restar lo que es reabsorbido, más la carga secretada, es decir, que le tenemos que sumar la cantidad de la sustancia que es secretada. Entonces, la cantidad que es filtrada más lo que se secreta menos lo que se reabsorbe, nos va a dar el total de la cantidad de la sustancia que aparece en la orina. Sin embargo, en el transporte máximo dijimos que la carga secretada no la vamos a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque es una característica del transporte máximo. La sustancia no va a ser secretada. Aunque hay unas sustancias que sí son secretadas, no las vamos a ver aquí. No las vamos a ver en el transporte máximo. Las vamos a ver en la clase cuando veamos específicamente la carga secretada. Entonces, quitamos la carga secretada de la sustancia. ¿Por qué? Porque no nos sirve cuando hablamos de transporte máximo. Entonces, dijimos que el transporte máximo, una de las características es que todo lo que llega al túbulo, todo es reabsorbido. Eso significa que la cantidad de la sustancia que aparece en la orina normalmente es de 0. Eso también significa que normalmente la carga excretada de la sustancia es igual a 0. ¿No es así? Esa es la característica. Entonces aquí la otra característica que dijimos que es muy importante es que
este transporte, que es la reabsorción, es saturable. Si ese transporte se satura, entonces va a haber sustancia que va a empezar a ser excretada en la orina, y entonces la excreción no va a ser de cero, sino que va a ser mayor. Va a empezar a aparecer sustancia en la orina. Vamos a poner un ejemplo para aclarar esto. Supongamos que la carga reabsorbida de una sustancia tiene como máximo 360 miligramos por minuto. Esto significa que cierta sustancia, vamos a decir sustancia X, que esta sustancia X puede ser reabsorbida, pero no puede reabsorberse en el túbulo más de 360 miligramos cada minuto, ¿no? Pero estamos hablando de transporte máximo, entonces normalmente la sustancia va a ser reabsorbida en su totalidad. Entonces, vamos a ver, si la carga filtrada de la sustancia, digamos que es de 100 miligramos por minuto, y la reabsorción máxima es de 360, pues ¿cuánto se va a reabsorber? 100 miligramos por minuto, ¿no? Por lo tanto, la cantidad que aparece en la orina es de 0. Fácil. Si se filtran 360 miligramos por minuto de la sustancia X, se pueden reabsorber 360 miligramos de la sustancia X. No problem. Por lo tanto, la carga excretada sigue siendo de 0. Sin embargo, aquí empiezan las características del transporte máximo. Aquí empieza lo importante. Si se filtran 361 miligramos por minuto, la carga reabsorbida no puede ser mayor de 360, por lo tanto se reabsorben 360. Y la carga que aparece en la orina va a ser de 1 miligramo por minuto, ¿no? Este miligramo excedente, el 1, ya no puede ser reabsorbido, por lo tanto 1 miligramo de la sustancia X aparece en la orina. Ahora, si la carga filtrada la aumentamos, por ejemplo, a 1000 miligramos por minuto, la carga reabsorbida de la sustancia sigue siendo de 360. Ese es el transporte máximo. El túbulo no puede reabsorber más de 360. Así la carga filtrada sea 5000, 2000, 3000, 1000, no se van a reabsorber más de 360. Entonces, la carga excretada, si la carga filtrada de esta sustancia fue de 1000, ¿de cuánto va a ser? Pues va a ser de 640 miligramos por minuto. Por lo tanto, a partir de los 360 que se pueden reabsorber como transporte máximo, a partir de este 360, todo lo que se filtre, todo aparece en la orina, ¿no? Suena lógico. Ahora, hay que tener en cuenta un par de cosas. La carga filtrada de una sustancia, es decir, la carga que entra a la luz tubular, depende de dos cosas. Depende de la tasa de filtración glomerular y depende de la concentración plasmática de esa sustancia. ¿Por qué? Porque la tasa de filtración glomerular nos habla de cuánto líquido está entrando al túbulo, ¿no? Y la concentración plasmática nos dice de la concentración de la sustancia en el túbulo. Si tenemos una sustancia X, para conocer la carga filtrada de la sustancia X, esto ya lo vimos, tenemos que saber la cantidad de líquido que entra al túbulo y multiplicarlo por la concentración de la sustancia que está en ese líquido. Por lo tanto, debes tener en cuenta que la carga filtrada depende de la tasa de filtración glomerular y depende de la concentración plasmática de esa sustancia. Ahora vamos a hablar sobre la gráfica del transporte máximo de glucosa. Esta gráfica nos va a ayudar a explicar el umbral de glucosa a partir del cual empieza a aparecer glucosa en la orina. En el eje X estamos viendo la concentración plasmática de glucosa y en el eje Y estamos viendo varias cosas, pero vamos a empezar con la carga filtrada de glucosa. Dijimos que la carga filtrada es igual a la tasa de filtración glomerular multiplicada ¿por qué? Por la concentración plasmática de glucosa. Es decir, si queremos saber la cantidad de glucosa que llega al túbulo, es decir, la carga filtrada,
tenemos que saber la cantidad de líquido que está entrando al túbulo y la concentración de glucosa en ese líquido. Por lo tanto, conforme la concentración plasmática aumenta, la carga filtrada tiene que aumentar. ¿No es así? Entonces, esta gráfica verde significa que en el eje X, conforme la glucosa aumenta, la carga filtrada tiene que aumentar en la misma cantidad. ¿Por qué? Porque la glucosa se filtra libremente. Si se filtra libremente, eso significa que podemos aumentar la glucosa plasmática y va a aumentar la cantidad de glucosa que entra al túbulo. ¿Suena lógico? Ahora, vamos a hablar sobre reabsorción. La reabsorción dijimos que en el transporte máximo es igual a la filtración. ¿Por qué? Porque todo lo que se filtra se debe reabsorber. Dijimos que es una característica del transporte máximo. Todo lo que se filtra, todo se reabsorbe. Y eso es verdad. ¿Por qué? Porque normalmente la glucosa en la orina debe ser 0. Porque todo lo que se filtra, todo se está reabsorbiendo. Esa es una característica del transporte máximo. Sin embargo, sabemos que esa reabsorción de glucosa es saturable. ¿Por qué? Porque es un transporte máximo. Esa reabsorción tiene un transporte máximo. Por lo tanto, aparece esta gráfica que es la reabsorción de glucosa. Estamos hablando ahora de reabsorción, que es la gráfica azul. Si te das cuenta, al principio esta gráfica está una sobre otra. ¿Por qué? Porque dijimos que todo lo que se filtra, todo se reabsorbe. Por lo tanto, conforme la glucosa plasmática está aumentando hacia acá, también se está reabsorbiendo lo mismo que se está filtrando. Suena lógico. Sin embargo, estamos hablando de un sistema de transporte máximo. Eso significa que la glucosa plasmática que aumenta demasiado, por ejemplo hasta aquí, se va a reabsorber a su límite, es decir, que va a llegar a un límite de reabsorción. Si te das cuenta, la gráfica verde sigue aumentando. ¿Por qué? Porque la carga filtrada depende nada más de que la sustancia, que en este caso es la glucosa, se filtra libremente. Si se filtra libremente, la concentración plasmática puede aumentar demasiado y todo se va a filtrar. Pero no todo se va a reabsorber. Por eso esta curva se vuelve así, ¿no? Toda la glucosa se está reabsorbiendo hasta que llega a un punto de transporte máximo. Por lo tanto, si extrapolamos al eje Y, podemos ver que conforme la glucosa plasmática aumenta, la reabsorción y la filtración aumentan en la misma medida. Por lo tanto, la excreción urinaria es de 0. Pero como es un transporte máximo, este sistema llega a un punto en el cual la reabsorción no puede aumentar más, y es a partir de este punto. Si la reabsorción no puede aumentar más a partir de ese punto, la glucosa plasmática, si la aumentamos todavía más, la filtración sigue aumentando. ¿Por qué? Porque dijimos que la glucosa se filtra libremente. Sin embargo, la reabsorción llegó a un límite, que es este. Como la reabsorción llegó a un límite, la gráfica se queda en este mismo nivel, para siempre. La gráfica se queda en este mismo nivel. Puedes aumentar la glucosa plasmática hasta acá y la reabsorción va a llegar hasta ahí. ¿Por qué? Porque depende de la cantidad de transportadores de glucosa en la pared del túbulo, ¿no? Por lo tanto, la reabsorción tiene un límite. Eso es importante. Ahora, si en esta curva verde tomamos un punto aquí, con una glucosa plasmática aquí, y tenemos una reabsorción aquí, tenemos una diferencia bien grande entre lo que se está filtrando y lo que se está reabsorbiendo, ¿no? Entonces, estamos viendo en ese punto que de lo que se está filtrando se está reabsorbiendo el transporte máximo. Pero como el transporte máximo ya se alcanzó, está apareciendo cierta cantidad de sustancia en la orina. ¿No es así?
Por lo tanto, en esta concentración de glucosa plasmática se está filtrando esta cantidad y se está reabsorbiendo esta cantidad porque se alcanzó el transporte máximo. Y esta diferencia entre estas dos curvas es la cantidad de la glucosa que va a aparecer en la orina. Por lo tanto, aparece esta curva. Esta curva nos está hablando de la cantidad de glucosa que es excretada en la orina. Esta diferencia, esta es una cantidad de glucosa que está siendo excretada en la orina y es igual a esta cantidad acá. ¿Por qué? Porque dijimos que la carga excretada de una sustancia, en este caso la glucosa, es igual a la carga filtrada menos la carga reabsorbida. Por lo tanto, si tenemos esta cantidad de aquí hasta acá, si tenemos esta cantidad de glucosa filtrada y tenemos esta cantidad de glucosa reabsorbida, esta diferencia entre este punto y este punto es la carga de glucosa excretada en la orina. Vamos a seguir viéndolo con ejemplos porque esto está bastante complicado. Otra vez la misma gráfica. Esta vez agregamos la tasa de filtración glomerular. ¿Por qué? Porque dijimos que la carga filtrada depende de la tasa de filtración glomerular y depende de la concentración plasmática de la sustancia. Por lo tanto, en este caso estamos hablando de un paciente con una tasa de filtración glomerular de 120 y lo que estamos variando es la concentración plasmática. La concentración plasmática está aumentando para allá y está disminuyendo para allá. Y por lo tanto la carga filtrada está cambiando conforme cambia la concentración plasmática. Pero la tasa de filtración glomerular hasta aquí la estamos manteniendo constante con 120 mililitros por minuto. Ahora, otra vez. Aquí, conforme la filtración continúa su camino con la glucosa plasmática aumentando, podemos ver que esta parte de la gráfica no es una línea recta. A la hora que se alcanza el transporte máximo, deberías esperar una línea recta así. Se alcanza el transporte máximo aquí y entonces empieza a permanecer el transporte máximo en una línea recta. Sin embargo, eso no pasa. Sucede esta curva que se llama splay o splay, en la cual se vuelve una curva y después una línea recta. ¿Por qué? Porque en ese punto algunas nefronas están saturadas, pero no todas. Otra vez, algunas nefronas están saturadas y por lo tanto empieza a aparecer glucosa en la orina, en este punto. Pero no todas las nefronas están saturadas. Por lo tanto, no toda la glucosa que llega al túbulo es excretada en la orina. Si dibujamos un túbulo, le llega cierta cantidad de glucosa al interior. Si esta nefrona está saturada, se reabsorbe una cantidad, pero se excreta el resto. Pero puede ser que la nefrona vecina todavía no esté saturada, por lo tanto todo se está reabsorbiendo. Por lo tanto, podemos decir que a partir de 160 miligramos por decilitro de glucosa en el plasma, algunas nefronas alcanzan su transporte máximo. Por lo tanto, empieza a aparecer un poco de glucosa en la orina. Para cuando el paciente llega a 180 de glucosa en el plasma, aquí más o menos, para cuando el paciente llega a 180 miligramos por decilitro de glucosa plasmática, todas las nefronas entonces en este punto ya están saturadas. Por lo tanto, esta línea se vuelve recta, la línea de excreción se vuelve recta. ¿Por qué? Porque a partir de 180, todo lo que se filtra mayor a la reabsorción tiene que ser excretado, ¿no? Dijimos que la carga excretada es igual a lo que se filtra menos lo que se reabsorbe. Por lo tanto, si la reabsorción llegó a un punto máximo, el resto
de lo que se filtra, el excedente de lo que se filtra, mayor a la reabsorción, tiene que ser excretado en la orina. Si se reabsorben 10 y se filtran 12, 2 unidades se tienen que excretar en la orina. Y por eso esta gráfica aparece así. La curva verde otra vez es la diferencia. Tiene una diferencia entre la reabsorción y la filtración, con una glucosa plasmática mayor a 160 o 180. Por lo tanto, esta diferencia entre la línea basal y la línea roja es la cantidad de glucosa que aparece en la orina. Otra vez, si la concentración de glucosa plasmática en este punto, digamos que es de 300, la reabsorción ya se alcanzó el máximo, que es el máximo, pero la filtración sigue hasta arriba. ¿Por qué? Porque se filtra libremente. Por lo tanto, esta diferencia es la cantidad de glucosa que va a aparecer en la orina, porque hasta aquí se reabsorbe al máximo. Pero si filtramos hasta acá, esta diferencia tiene que aparecer excretada en la orina. Por lo tanto, esta gráfica nos está mostrando que el umbral de glucosa plasmática es a partir, depende de la bibliografía, pero es a partir más o menos entre 160 y 180. Lo que sí podemos decir es que a partir de 160 algunas nefronas empiezan a ser saturadas. Y a partir de 180 todas las nefronas son saturadas. Por lo tanto, a partir de 180 definitivamente un paciente va a tener glucosuria medible. A partir de 160 el paciente va a tener un poco de glucosuria, pero puede ser que no sea medible en un estudio de laboratorio. Ahora vamos a ver algo un poco más complicado. Recuerda que tenemos una tasa de filtración glomerular de 120 para estas tres gráficas. Dijimos que esta gráfica representa la cantidad filtrada de la sustancia, que depende de la tasa de filtración glomerular, que la mantenemos constante de 120, y depende de la concentración plasmática de esa sustancia, que es variable en el eje X, ¿no? Ahora, esta otra curva dijimos que significa la reabsorción de glucosa, y dijimos que tiene un valor máximo porque es un transporte máximo, y dijimos que la diferencia entre lo que se filtra y lo que se reabsorbe es esta cantidad, que es la cantidad que va a empezar a aparecer en la orina. Suena lógico. Ahora, tienes que ponerte a pensar qué pasa si modificamos la tasa de filtración glomerular. Dijimos que la carga filtrada es igual a la tasa de filtración glomerular por la concentración plasmática de la sustancia. Y hasta ahorita mantuvimos la tasa de filtración glomerular constante y solamente variamos la concentración plasmática. Ahora, ¿qué pasa si cambiamos la tasa de filtración glomerular? Vamos a ver, si aumentamos la tasa de filtración glomerular y mantenemos una concentración plasmática sin cambiarla, la carga filtrada de esa sustancia tiene que aumentar, ¿no? Otra vez, si tenemos un túbulo, la carga filtrada, es decir, la cantidad de sustancia que entra al túbulo, depende, dijimos, de la tasa de filtración glomerular y de la concentración plasmática. Si aumentamos la tasa de filtración glomerular, eso quiere decir que aumenta la cantidad de líquido que está filtrando el túbulo. Si aumenta la cantidad de líquido que está filtrando el túbulo, eso significa que aumenta la cantidad de glucosa que está entrando al túbulo, ¿no? Suena lógico. Por lo tanto, si tomamos un punto de glucosa aquí, vamos a decir una glucosa de 100. Si tomamos una glucosa de 100 con un paciente con una tasa de filtración glomerular de 120, vamos a tener
esta cantidad filtrada, que es igual a la cantidad reabsorbida. ¿Por qué? Porque no se ha alcanzado el transporte máximo. Sin embargo, si aumentamos la tasa de filtración glomerular, ahora esta concentración plasmática nos va a permitir tener una mayor carga filtrada. Otra vez, si aumentamos la tasa de filtración glomerular, la carga filtrada de la sustancia aumenta a pesar de no haber modificado la concentración plasmática de glucosa. Por lo tanto, aparece una curva así. Esta curva significa que la tasa de filtración glomerular aumentó. Por lo tanto, para cualquier concentración de glucosa en el plasma, la carga filtrada va a ser mayor, porque la tasa de filtración glomerular aumentó. Entonces, si la tasa de filtración glomerular aumentó, significa que está llegando más líquido al interior del túbulo. Y por lo tanto, las variaciones en la concentración plasmática van a aumentar todavía más la glucosa que es filtrada, ¿no? Como aumentamos la tasa de filtración glomerular, está llegando más líquido al interior del túbulo. Si todavía aumentamos la concentración de la sustancia en ese líquido, va a aumentar más la cantidad de la sustancia que está siendo filtrada. Por ello, si tenemos una glucosa plasmática de 100, la carga filtrada va a estar aquí y es mayor que la carga filtrada con una tasa de filtración glomerular de 120. Si nos vamos a una glucosa de 160, aquí la carga filtrada va a ser todavía mayor. ¿Por qué? Porque la tasa de filtración glomerular aumentó todavía más. Entonces, ahora, si suponemos que tenemos una tasa de filtración glomerular de 150 mililitros por minuto, vamos a tener esta curva verde, que ya dijimos significa que para una concentración plasmática de glucosa va a aparecer más glucosa en el túbulo. ¿Por qué? Porque la tasa de filtración glomerular aumentó, ¿no? Entonces, si aumentamos la tasa de filtración glomerular en nuestro paciente a 150, la cantidad de glucosa filtrada para cierta glucosa plasmática tiene que aumentar, ¿no? Y dijimos que como es un transporte máximo, todo lo que se filtra, todo se tiene que reabsorber. ¿Hasta qué? Hasta que se alcanza la reabsorción máxima, de acuerdo al sistema de transporte máximo. Pero debes tener en cuenta que, aunque aumente la tasa de filtración glomerular, los transportadores de glucosa en la pared del túbulo no van a aumentar. Por lo tanto, aunque aumente la cantidad de carga filtrada de glucosa para cierta glucosa plasmática, no va a aumentar la reabsorción máxima. Va a aumentar la reabsorción de acuerdo a la nueva carga filtrada. ¿Hasta qué? Hasta que se alcance la reabsorción máxima. Por lo tanto, aparece esta curva y te puedes dar cuenta que la reabsorción máxima sigue siendo este punto. Eso no va a cambiar porque depende de la cantidad de transportadores de glucosa. Y por lo tanto, los transportadores, como no van a cambiar, la reabsorción máxima sigue siendo ese punto. Pero también tienes que fijarte que conforme la concentración plasmática aumenta, la reabsorción tiene que igualar a la carga filtrada para reabsorber todo lo que se filtra. Sin embargo, el transporte máximo sigue siendo el mismo punto. Eso significa, si te das cuenta en el eje X, que una glucosa plasmática menor te puede llevar al transporte máximo, ¿no? Dijimos antes que el transporte máximo se alcanza a partir de 160 para algunas nefronas. Sin embargo, aquí podemos ver que con una tasa de filtración glomerular aumentada, se alcanzó la reabsorción máxima de glucosa para este nivel
de glucosa plasmática, más o menos de 140. Entonces, en 140 de glucosa plasmática, con una tasa de filtración glomerular aumentada, se alcanzó el transporte máximo. Otra vez, si aumentamos la tasa de filtración glomerular, el transporte máximo se alcanza antes. Se alcanza con una glucosa plasmática menor. Eso significa que a partir más o menos de 140 de concentración de glucosa plasmática, empieza a aparecer glucosa en la orina con una tasa de filtración glomerular aumentada. Por lo tanto, aparece esta curva. Podemos ver que con esta concentración de glucosa plasmática empieza a aparecer glucosa en la orina. Por lo tanto, el transporte máximo, que sigue siendo el mismo, la misma cantidad de transporte máximo, se alcanza antes. Se alcanza con una glucosa plasmática menor. Esto es muy importante porque nos explica por qué una paciente embarazada puede tener glucosuria incluso con niveles de 130 a 140 miligramos por decilitro de glucosa plasmática. Estamos entonces hablando de una paciente embarazada. Todos estamos acostumbrados a que nos digan que en una paciente embarazada hay glucosuria porque la glucosa plasmática aumenta. Y es verdad, la glucosa plasmática en una embarazada aumenta. Sin embargo, no puede aumentar a más de 180 o 160. Eso no es así. Sin embargo, una paciente embarazada puede tener glucosuria con un nivel plasmático de 140, 130, 150. ¿Por qué? Porque el transporte máximo se alcanza antes, de acuerdo al aumento en la tasa de filtración glomerular. Otra vez, en una paciente embarazada aumenta la volemia. Eso aumenta la tasa de filtración glomerular. Cuando aumenta la tasa de filtración glomerular, el transporte máximo de la glucosa se alcanza con una glucosa plasmática menor de 160. El transporte máximo se alcanza con una glucosa plasmática de 160. Eso, en otras palabras, significa que el umbral de la glucosa plasmática va a ser menor a 160. Por lo tanto, una paciente embarazada puede tener glucosuria con una glucosa plasmática de 130-140 miligramos por decilitro. Otra vez, debes pensar que si un paciente tiene glucosuria a partir, como dicen los libros, de 180 miligramos por decilitro, ¿por qué una paciente embarazada tiene glucosuria sin alcanzar los 180 miligramos por decilitro? ¿Por qué? Porque la tasa de filtración glomerular aumentó. Eso significa que va a aumentar la glucosa que llega al túbulo. Si aumenta la glucosa que llega al túbulo, el transporte máximo se alcanza antes, alrededor de 130 a 140 miligramos por decilitro. Por ello, una paciente embarazada tiene glucosuria sin tener una glucosa plasmática mayor a 160 o 180. Easy peasy. Ahora vamos a ver una gráfica de excreción urinaria de glucosa. Esta gráfica es importante porque nos va a ayudar a comparar la excreción urinaria de diferentes sustancias. En este video nada más vamos a hablar de la excreción de glucosa. Después vamos a ir agregando diferentes sustancias para comparar su excreción. Entonces, en el eje X tenemos la carga filtrada de glucosa, que dijimos depende de la tasa de filtración glomerular y de la concentración plasmática. Si aumentamos la tasa de filtración glomerular, aumenta la carga filtrada. Si aumentamos la concentración plasmática, también aumenta la carga filtrada. Y en el eje Y tenemos la tasa de excreción urinaria de glucosa. Entonces, esta es la gráfica de la excreción urinaria de glucosa. ¿Por qué? Porque la carga filtrada aumenta y todo se reabsorbe. Por lo tanto, lo que aparece en la orina debe ser cero. ¿Hasta qué?
hasta que se alcance el transporte máximo. Hasta que se alcance el transporte máximo y entonces empieza a aparecer glucosa en la orina. Y te das cuenta que esta línea se vuelve totalmente recta. ¿Por qué? Porque a partir de que se alcance el transporte máximo, todo el resto aparece en la orina. Por lo tanto, si decimos que tenemos una carga filtrada de 400 miligramos por minuto y decimos que se reabsorben 360 miligramos por minuto como transporte máximo, 40 miligramos por minuto tienen que aparecer en la curva roja. Por lo tanto, esta diferencia va a ser de 40. Sin embargo, si los 400 los llevamos ahora a 800, el transporte sigue siendo 360. Por lo tanto, ahora la diferencia no va a ser de 40, sino que va a ser ¿de cuánto? De 440. Y por lo tanto, la línea se vuelve una línea recta. Matemáticamente, se vuelve una línea recta. Y no tienes que hacer la comprobación matemática. Simplemente tienes que pensar que a partir de que se alcance el transporte máximo, el exceso de glucosa que llega al túbulo va a ser excretado en la orina en su totalidad. Y finalmente tenemos que hablar de algunas otras sustancias que también exhiben el transporte máximo. No vamos a ver las gráficas de cada una, pero debes saber esto. Los péptidos pequeños y los aminoácidos se filtran libremente y tienen un transporte máximo, que es saturable, ¿no? La glucosa también tiene ese transporte, ya lo vimos, el fosfato, los cuerpos cetónicos y el calcio. Hay otras sustancias que también tienen transporte máximo, incluidos medicamentos. No los vamos a ver aquí, los vamos a ver después.